Adelante, hermana. Ya. Amado Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor, dándote la honra, dándote la gloria y confiados totalmente en ti, Señor, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros, porque estamos, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, agradeciéndote por nuestro pastor Domingo que se prepara. El Señor tiene todo ese deseo grande que a él se le nota, se le ve, la felicidad de poder, Señor, darnos tu palabra, Señor, bien explicada, y cualquier duda que tengamos, siempre está listo, Señor, a darnos esa orientación perfecta que tú le das a él, Señor. Estamos agradecidos y, Señor, en tu nombre te honramos, te damos la honra, la gloria y gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que todos esperamos los días martes. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Continuando con este estudio del libro de los Hechos, capítulo 20, hoy vamos a ver los versículos desde el 25 hasta el 32 y estaremos estudiando con el título La defensa de la sana doctrina y el peligro de la apostasía. Así que el título es, repito, La defensa de la sana doctrina y el peligro de la apostasía. Esta sección de esta reunión que Pablo tuvo con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto se inicia con una afirmación del apóstol de que ellos no le verían más. Así que así comienza esta parte acá y vamos a comenzar leyendo. Así que alguien que quiera leer Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Continúa. Hasta ahí. Hermano, una persona puede utilizar cosas como manipulación. Por ejemplo, una persona puede hacerle ver a sus seres queridos que se está por morir solo para manipularlo, porque quiere algo, quiere lograr algo, quiere que le complazcan con las cosas, en fin. Y déjenme decirle que esto se puede trasladar al plano espiritual, en lo que se conoce como manipulación espiritual. Pablo acá no estaba utilizando una forma de manipular las emociones para que esta gente aceptara su mensaje. He escuchado en ocasiones a personas dar testimonios que son falsos y he escuchado que algunos dicen esto es para subir la fe de la gente. Eso es vergonzoso. Eso yo lo llamaría putrefacto delante de Dios. Dios no necesita ampararse en el error para que su nombre sea glorificado. Dios no necesita que ninguno de nosotros altere lo que Él puede hacer para que Él se glorifique, porque Dios no necesita mi ayuda, ni la ayuda suya, porque Él es todopoderoso. Y Él se manifiesta conforme a su propósito. Así que, hermanos, Pablo les está diciendo acá a los líderes y a los hermanos, recuerden que él, estando en Mileto, que es el Asia Menor, lo que es Turquía, manda a buscar a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y él tenía que compartirle un mensaje maravilloso, que es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar esta noche. Y Pablo no está tratando de que ellos acepten el mensaje.
Cualquiera diría, pero si ese es el propósito, la causa es noble. Déjenme decirle, hermano, que Dios no solo tiene causas nobles, sino que los propósitos son nobles y la forma que se debe utilizar para honrar a Dios tiene que ser noble también. Y esto es importante en un tiempo como este, donde hay tanta manipulación, donde es vergonzosa la cantidad de lugares donde una persona es manipulada, tal vez con su, bueno, no tal vez, nos dejamos manipular cuando somos desconocedores de la palabra de Dios, cuando no conocemos. Por esto, el título de hoy es La defensa de la sana doctrina y el peligro de la apostasía. Ahora, Pablo les estaba hablando de un acontecimiento real, literal, que iba a suceder. Él entendía que ya estos hermanos no le verían más, ya no pasaría por aquel lugar. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo allí? Pablo les estaba dando los toques finales, como cuando un padre o madre sabe que su muerte se acerca y les da algún encargo especial a sus hijos. Esto es algo que ocurre ya en los últimos días o en los últimos momentos. Un ser querido le da un encargo a su familia. En el plano espiritual podemos verlo con esa connotación, con ese significado. Pablo se está despidiendo de aquellos hermanos y le está dejando un encargo, pero vayamos a ver qué tipo de encargo, qué encargo más maravilloso y extraordinario el que Pablo les quiere dejar. Aquella gente que estaba allí, recuerden que Pablo los ganó para Cristo, los entrenó, los preparó, ya eran líderes, estamos hablando de ancianos, con los cuales Pablo había estado ya 3 años instruyéndoles, capacitándoles, y yo creo que con un maestro como Pablo cualquiera avanzaría, ¿verdad? Desde luego, el que no quiere, no quiere. Porque nosotros sabemos que a un predicador como Pablo se le durmió alguien, ¿eh? Se le durmió uno, ¿verdad? Y bien dormido. Pero esto debe ser un ejemplo para los que se duermen en el culto también. O sea, que si a un predicador como Pablo se le durmió uno, pues hermano, justificamos cuando alguien se nos duerme, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el encargo especial que Pablo les da a estos hermanos, a estos líderes. Vamos a ver los versos 26 y 27. Hermana Anabel. Muchas gracias, hermano. 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Wow. Hermanos, la expresión que el apóstol utiliza aquí es una referencia al deber de la atalaya que el Señor le encargó al profeta Ezequiel. Miren, esta es una de las cosas que a mí terminaron de convencerme de los famosos libros apócrifos que la Iglesia Católica tiene en su Biblia. Son unos 7 libros, y es que no hay una sola mención en el Nuevo Testamento, una sola de esos 7 libros. Sin embargo, en todo lo que nosotros entendemos como los libros del Nuevo Testamento, hay tanta mención de enseñanzas de los libros que son aceptados del Antiguo Testamento, que es algo extraordinario. Y yo voy a leer
quiero que ustedes, yo lo voy a leer este pasaje, pero quiero que me acompañen. Ezequiel, capítulo 33. Vamos a ver de dónde sale esta expresión que el apóstol Pablo utiliza, donde él dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Estoy limpio de la sangre de todos. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, los salmos a mitad de la Biblia, a mano derecha están los profetas Ezequías, Jeremías y Ezequiel. Ezequiel 33. Yo voy a leer este pasaje desde el 1 hasta el 9 para que nosotros veamos a qué se refería acá el apóstol Pablo cuando dice, yo descargo mi responsabilidad porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Miren lo que dice. Espero que todos tengan esta cita. Ezequiel, miren, los salmos a mitad de la Biblia. A mano derecha están los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Así que 33. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí viene la enseñanza. A ti pues, hijo de hombre, al profeta Ezequiel, Dios le está hablando ahora. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ven, hermano, ahora quiero que usted conecte esto con lo que leímos en Hechos. Lo que Pablo les está diciendo a aquellos hermanos, donde él les dice, hermanos, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Ven por qué? ¿Por qué? Dice, porque no es rehuido, estoy citando el verso 26 y 27 ahora de los Hechos para que hagamos esta conexión, porque no es rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Preguntamos, hermanos, acá, ¿debemos nosotros hacer lo mismo? Todo lo que Pablo les enseñó a aquellos hermanos fue necesario para el crecimiento espiritual y ministerial de ellos. Pablo les enseñó a ellos todo lo que necesitaban para poder crecer espiritualmente y también para poder desarrollar un ministerio fructífero. Ahora, ¿qué es el consejo de Dios? Vamos a ver. La palabra. Ahí está. ¿Dónde está el consejo de Dios? Todo el consejo.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está todo el consejo de Dios. A veces un predicador está hablando y probablemente alguien que esté escuchando dirá, pero ¿para qué será que el predicador predica acerca de esto? Debiera predicar de otras cosas. Es que hay que predicar todo el consejo de Dios. No podemos omitir enseñanzas de la Biblia. Desde luego que el predicador, dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, debe trazar bien la palabra de verdad. No podemos venir aquí a estar sacando de contexto la palabra. No podemos venir aquí a aplicar a nosotros una palabra que fue dicha para una persona específica y para un tiempo específico. Eso ya es otra situación. Ahora, el consejo de Dios es la totalidad de su palabra. El mensaje de Dios, vamos a ver qué piensan. ¿Predicar el mensaje de Dios es fácil? ¿Ah? Vamos a ver, ¿por qué no, hermana Raquel? ¿Por qué usted piensa que no? Porque, como usted dijo, muchas veces algunos pastores predican no exactamente como Dios quiere que se hable su palabra. Ok, pero pensemos en el predicador. Pensemos en el predicador. ¿Por qué predicar el mensaje de Dios no es fácil? ¿Qué piensan? ¿Por qué no es fácil predicar? Y yo se lo digo por experiencia. Yo tengo que predicar cosas que yo prefiriera no predicar. O sea, si el Señor me diera a mí la libertad de decir, escoge lo que tú quieres y predica lo que tú quieres, hay pasajes de la Biblia que yo no lo predicara. Porque la palabra de Dios es cortante. Exacto. Es cortante. Confronta. Mano Antonio. No es agradable siempre para que la recibe. No es agradable. Alguien más iba. No, y siempre sienta por causa de nuestra naturaleza, le andamos buscando, estamos siempre a la defensiva. En otras palabras, como dicen por allá, por el lugar de ustedes, señorito, le andamos buscando aquí pata al gato. Buscando siempre una manera de evadir lo que Dios dice. Correcto. Es que nuestra naturaleza, hermano, nuestra naturaleza no ama lo que viene de Dios. Nuestra naturaleza es enemiga de la verdad de Dios. Eso debemos entenderlo. Tristemente, esta es la realidad. Entonces, esto es lo que hace difícil la predicación del evangelio. ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió? Los mataron. Los mataron, los perseguían. ¿Y por qué? Porque predicaban la palabra, porque el mensaje que ellos llevaban al pueblo no era el que el pueblo quería. A veces la gente, yo he dicho en muchas ocasiones, a nosotros los seres humanos nos gusta que nos engañen. Nos gusta, hermano. Usted, mire, dígale la verdad a una persona, a mucha gente usted le puede decir la verdad y no, háblele mentira y está feliz. Usted le dice la realidad a una persona y se enoja. Y eso lo podemos ver en todos los aspectos, en todos. En la vida diaria, aparte de lo espiritual, usted le dice la verdad a una persona y se enoja. Usted le habla mentira y la persona se siente bien. Eso es lo que quiero escuchar. ¿Y por qué triunfan los políticos? Porque por mentirosos, y a la gente le gusta que lo engañen, le gusta que le mientan. Ayer estábamos viendo un poquito de noticias de República Dominicana, mi esposa y yo, y estábamos viendo a alguien que ha sido presidente y ha sido presidente varias veces y aspira. Y él estaba juramentando a una cantidad de personas y él decía, señores, porque tenemos que resolver el problema de los apagones, este pueblo no puede seguir sufriendo.
y creo que ha estado 3 veces en la presidencia. ¿Y qué hay? Y la gente lo oye y lo cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta y lo engañen. Porque la naturaleza humana tiene una tendencia a este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Es la verdad. Eso es lo que hace difícil la predicación del evangelio. Y hay algo que, como dice Pablo, que él no rehuyó de predicar todo el consejo de Dios. Hermano, no es fácil. No para allá, sino para acá. Haya pues en vosotros, cuando lo dijo a los filipenses, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo él Dios, se hizo hombre. Se dejó bofetear, se dejó escupir y no dijo nada. Esta mañana yo escuchaba en mi devocional varios salmos, lo puse en YouTube. Cuando la palabra dice que mía es la venganza, yo pagaré. Que humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo. Le gusta esta carne. Inmediatamente nosotros buscamos pretexto, salimos a la defensiva. No, pero hermano, es fácil. No, pero hermano, hablando hasta con hermano en Cristo. Salimos a la defensiva y no aceptamos la verdad de Dios. Si Dios dice que nos humillemos, que nos callemos, que esperemos en Él, dicen por allá, por el país mío, y es fácil. Y es un maní. No es fácil. Pero Pablo dijo, yo no he rehusado darle todo el consejo de Dios. En esos momentos en que nosotros nos vemos encrucijadas, en bifurcaciones que no hayamos que hacer, ahí que debemos recurrir a consultar lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Amén. Hermano Antonio. Algo que yo también veo difícil, que es que a veces uno no puede selectivamente decir, voy a hablar de esto, voy a hablar de... A veces hay una situación que requiere que hablemos con la persona que sea de un tema específico, y muchas veces son cosas que uno no es el mejor ejemplo del mundo, porque uno es un pecador, ¿no? Entonces ahí no solo uno tiene que predicar lo que dice la palabra, sino que a lo mejor abrirse un poco y decir, mira, y yo mismo estoy fallando en esto, tú me conoces, sabes que... Pero es lo que dice Dios, ¿no? Sí. Entonces eso doble, Sí. como la doble, ¿no? La hermana Betsy dijo hace un rato que la palabra es como una espada de 2 filos, es decir, corta hacia allá, corta hacia acá. Al primero que la palabra de Dios debe corregir es al predicador. Sí. Porque hermanos, esto no es cuestión de la gente, es cuestión de Dios. El compromiso es con Dios, es con el Señor. Así que el mensaje de Dios siempre ha sido difícil de predicar, pero todo siervo de Dios comprometido con Él debe mantenerse enseñando lo que la Biblia dice, aunque incomode a las personas. Si usted y yo agradamos a la gente, no vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? No es fácil ponerse de acuerdo con todo el mundo, hermano. Y, por ejemplo, si vamos, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Que voy a poner de algo común, cotidiano. Pensemos que vamos a hacer un evento y decimos, hermano, vamos a elegir la fecha y todo el mundo pone una fecha. Usted sabe lo que va a pasar. No se va a hacer. No se va a hacer. Es decir, complacer a todo el mundo, hacer algo que le quede cómodo a todo el mundo es imposible. Alguien tiene que hacer un sacrificio. Alguien tiene que hacer un esfuerzo. Alguien tiene que dejar su comodidad, renunciar a ella para
ponerse de acuerdo con lo que hay que hacer. La sana doctrina debe defenderse, aunque esto implique no ser muy popular ni agradable ante algunas personas. Y cuando el mundo nos está aplaudiendo, hay que tener cuidado. Cuando el mundo nos aplaude, hay que tener cuidado. Cuando el mundo nos apedrea, andamos bien. Cualquiera diría, pero no es cómodo lo que está diciendo. No, no es cómodo. Pero esa es la realidad, hermano. Porque, ¿qué hicieron con Jesús? Lo persiguieron constantemente. ¿Y por qué? Porque lo que él enseñaba no era lo que ellos querían escuchar. No era lo que ellos querían oír. La gente quiere andar en pecado y que se le diga que está bien. Está muy bien. Y que si usted habla en contra del pecado, usted es retrógrado, usted es cavernario, usted no está en algo. ¿Ah? No está en algo, como dicen. Usted está muy pasado de moda, usted es intolerante, todas estas cosas. Ahora, hermano, Pablo ahora pasa a hacerles, después de hablarle de esto, una exhortación para que los pastores se cuidaran y supieran cuidar las ovejas que el Señor les había puesto a pastorear. Noten, hermanos, esta parte que vamos a ver ahora tiene que ver directamente con la responsabilidad del ministerio pastoral. Ahora, debemos entender algo, que un pastor es una oveja también. No, en el buen sentido de la palabra, el buen pastor se llama Jesús. Todos nosotros somos ovejas, pero el Señor elige entre sus ovejas unas ovejas que las pone a desarrollar un ministerio, a desarrollar una vida para gloria de su nombre. Vamos a ver lo que dice el verso 28. Hay algo, mi hermano, antes de que usted siga, y es con relación a la confrontación de la palabra, que el mismo Jesús, dicho en lo práctico, hay iglesias que confrontan el pecado con la palabra, y generalmente las iglesias que usted ve que se predica la sana doctrina, búscala, no son iglesias grandes, no son iglesias de gran número. Yo paso por una, me reservo el lugar, y sin mentira, yo veo más de 1000 vehículos parqueados en esa congregación. Y en una congregación que se predica la buena palabra, 50 personas. El mismo Señor Jesucristo en una ocasión, él confrontó a los discípulos y le dijo la verdad, lo que costaba, el costo de seguir al Señor. Y el mismo apóstol Pedro, en Juan 6, creo 6:68, el Señor le dijo, ¿hasta tú te quieres ir? Vete. Sí. Y él reconoció. Ok. La palabra de Dios confronta. Así dijeron, dura esta palabra. Es dura esta palabra. Cuando Jesús predicó. Porque es dura a nuestra naturaleza. Y hermano, y en esto debemos como iglesia, nosotros debemos estar preparados para cuando se nos llame. Como iglesia, pues tenemos la responsabilidad, nosotros como hermanos y como iglesia, de amonestarnos, de ayudarnos, de sujetarnos los unos a los otros, que esto hoy en día no se entiende. Esta responsabilidad que aunque nos confronte, aunque nos duela, debemos
tener el mismo sentir que Cristo, humillándonos. Y Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Amén. Recordando, hermano, porque debemos entender lo que es. Estamos hablando de todo el consejo de Dios, entonces debemos decir la verdad en amor. ¿Ven? O sea, la verdad en amor. Le tengo que decir al homosexual que está perdido, pero le tengo que decir que si él recibe a Cristo, él puede ser limpiado como cualquier persona que recibe perdón. Le tengo que decir al ladrón que está perdido, pero si se arrepiente, tiene derecho de sentarse en la primera silla en el reino de los cielos. Es decir, debo predicar la verdad en amor. Debe de ser esa la tónica que nos dirija. Vamos a ver el verso 28, hermano. Alguien que se lee el verso 28. Alguien del Zoom, hermana Beatriz. El 28. Tanto mira por vosotros y no por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó su propia sangre. Yo quiero, antes de adentrarnos a ver un poquito lo que Pablo aquí está diciendo, explicar algo interesante. A veces hay un poquito de confusión con el término pastor, obispo, anciano. Y hay algunas congregaciones donde se utiliza este término. Por ejemplo, hay congregaciones donde hay un pastor y hay ancianos, pero el concepto bíblico es que es todo lo mismo. Anciano. No hay diferencia. El anciano es el pastor y el obispo es el pastor. Noten, miren esto, muy fácil. Y Pablo en el capítulo 20, aquí, verso 17, quiero que lo vean conmigo. Dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y a ellos, en el verso 28, ¿cómo los llamó? Obispo. Y le dice que para ellos son llamados ¿para qué? ¿Y qué es apacentar? Pastorear. Así que es lo mismo, hermano, es lo mismo. Ahora, en este punto, Pablo está hablándoles a ellos del cuidado que debían tener. Noten, hermanos, ¿qué es lo primero que vemos en este versículo? ¿Qué es lo primero que Pablo les dice a estos pastores? Vamos a ver. Pero, ok, que tengan cuidado, pero ¿quiénes primero? Ellos mismos. Primero ustedes mismos, es decir, cuídate tú para que puedas cuidar a los demás. Porque si yo no me cuido, ¿cómo puedo cuidar a los demás? Si un líder no vive una vida dando ejemplo, ¿cómo puede enseñar a los demás? ¿Cómo puede influir en los demás? El líder no es perfecto. El líder se equivoca. El único perfecto se llama Jesucristo, pero lo que nosotros enseñamos debemos ser los primeros en vivirlo, en luchar para vivir eso que nosotros estamos enseñando. Noten, miren por vosotros y por todo el rebaño, pero primero, cuídate tú. Primero examina tu vida. Primero verifica cómo andas y luego podrá verificar cómo andan los demás. Sí, hay una verdad que le he estado meditando en esta semana. Yo hablo la palabra rumiar, es una palabra muy común en mí. Y es con relación al mismo liderazgo, que muchas veces pensamos ser líder es aquel que tiene autoridad. Ser líder es aquel que está por encima de, y ser un líder espiritual es aquel que va a la vanguardia siempre y da ejemplo.
sabiendo, usted dijo una verdad ahorita, que el pastor también es una oveja. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Si no quieren, pues no tienen que buscarlo. Dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, de la misma forma, o sea, no debemos hacerlo con arrogancia. Ve un hermanito que comete un error, hermano, en vez de señalarlo, si sabemos que hablando en ese momento no vamos a edificar, lo mejor que tenemos que hacer es doblar rodillas. Y en el tiempo, llevarlo delante del trono del Señor. Y si nos acercamos para orar, número 1, llamarlo a sola, ser discreto. Mucha discreción. Si pasa alguna situación, que eso no se divulgue, que para que no, que pueda edificar. Y lo tercero, si una persona ya se resiste, ya la Biblia dice que hay que hacer. Pero aquí el énfasis es considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y versículo 2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. Y así cumplir. Y así cumplir la ley. La ley de Cristo. El mandato del Señor. Hermanos, un aspecto que destaca este punto acá es que la iglesia no es propiedad de ningún líder, sino del Señor. Y que Dios tenga misericordia de un líder en algún lugar que se crea que es el dueño y el jefe. Porque es que mi jefe lo que dice es que el que quiere ser el mayor, sea que el servidor de todo. O sea, aquí no hay una posición que alguien pueda decir, no, yo en esta posición estoy encumbrado y nadie me llega a este punto. Y Juan y yo llegamos a ver en actividades de líderes cómo había gente que te lo veía a veces en medio de un culto, hermano, en medio de un culto. O sea, ¿qué tú haces? Porque yo voy al culto a adorar a Dios. Yo cuando canto hasta el agua se va. Pero yo canto en el culto. ¿Por qué? Yo disfruto el culto porque yo voy a adorar a mi Dios. Y hace un rato decía que un pastor es una oveja. ¿Qué necesita una oveja? Necesita que se ore por él, pero el pastor también necesita que se ore por él. Una oveja necesita consolación, el pastor a veces necesita consolación. Le voy a contar una experiencia que viví una vez. Eso fue un poquito después de Carmen vivir esa situación. Un día ella le dio como una convulsión y estaba en el baño. Y de verdad, hermano, yo soy una persona así de un autocontrol, pero yo me impresioné de manera tal que mis manos temblaban. Yo estaba sentado al lado de ella y yo no podía detener esto. Y en ese momento, y esa hermana jamás, ni siquiera se lo imagina, una hermana de la iglesia de Canaán me llamó. ¿Y sabe lo que me dijo la hermana? Pastor, yo lo llamé, yo quiero orar por usted. Yo no le dije a la hermana que yo estaba temblando. Yo estaba literalmente, no sé, hermano, ¿será que la quiero mucho a la hermana Carmen? Ni cuando le dio el derrame que le dio, yo me puse así, o sea, lógico, estaba tenso, pero no así, por ese día. Y yo no podía, ella me veía, tú debes recordarlo, sí. Y mis manos temblaban. Y ella como decía, sí, mi amor.
Y que sabe que era por ella. Ahora, hermano, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Esa hermana me llama. Pastor, yo quiero orar con usted. En ese momento yo necesitaba esa oración. ¿Mm? Es decir, hermanos, en este camino todos somos ovejas. Y en este camino debemos entender que la obra no es nuestra. Noten lo que dice el apóstol Pablo aquí, terminando este verso 28, para apacentar ¿qué? La obra. ¿Lo ven conmigo? El final del verso 28, para apacentar La iglesia del Señor, la cual ¿y qué pastor ha derramado su sangre por la iglesia? Y aún si un pastor derrama su sangre por la iglesia es una sangre inmunda, porque el Señor compró a su iglesia a precio de sangre. Así que, hermanos, esto es interesante nosotros verlo, nosotros revisarlo y bueno, de esta manera podemos conocer, darnos cuenta cuando un líder está entonado con lo que el Señor manda y cuando está fuera de esa sintonía. Ahora, aquí viene la parte futurista del mensaje comunicado por Pablo. Vamos a ver porque hay una parte acá, y verso 29 y verso 30. Vamos a ver lo que nos dice. Verso 29 y 30. Alguien que lo lea, por favor. 29 y 30. Mireya. No, Mireya. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. Ok. Hermanos, acá dos peligros son advertidos. Dos peligros. El primero es la filtración de falsos líderes. Es que una persona puede llegar a un lugar y convertirse en líder sin ni siquiera conocer a Cristo. ¿Cómo es esto? Yo no me lo explico, pero pasa. Pero pasa. Pero esto es tan común. Déjeme decirle, hermano, que sí, por eso voy a puesto carga en mi corazón con las vidas nuevas que hemos bautizado ahora, de darle seguimiento con relación a lo que es la membresía de la iglesia, de lo que es ser un discípulo. Porque ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes reconocen? Número uno, la evidencia de una vida que ha sido llamada al ministerio o a servir en un área en la iglesia. No tiene que ser pastor y maestro. En un área, las evidencias se van a ver inmediatamente. Eso no hay que estarlo empujando, eso no hay que estarlo motivando, ni pasando la manita, mano, qué bien lo está haciendo, porque no depende. Porque él sabe en lo más dentro que es un llamado de Dios. Ahora, número dos, la iglesia reconoce el llamado de esa persona, el llamado de Dios de esa persona. Y número tres, la iglesia es la que envía. Pero hoy en día, lamentablemente, esto es chocante. En no enseñar todo el consejo de Dios trae como ende, hermano, yo no sé cómo decirle, estos chinchorros o ventorrillos llamados iglesias, perdón la expresión, que se llaman iglesia, pastor, hermano, porque nunca ha sido pastor, ni se ha dejado pastorear, ni la misma iglesia lo ha enviado. Cuando una vida ha sido llamado al ministerio pastoral, la iglesia, por ejemplo, el domingo yo vi eso ya en la iglesia de unos hermanos que van a salir a levantar una iglesia en West Virginia. Esa pareja fue llamada al altar
los dos pastores oraron, se sintieron contentos, van a perder dos buenos miembros, pero dos vidas que van a seguir predicando. ¿Qué hicieron esos pastores? Pusieron las manos sobre esa pareja para que el Señor lo usara en ese nuevo lugar. La iglesia es la que envía. La persona sabe convencida del llamado, y en eso debemos nosotros como iglesia de enseñar todo el consejo de Dios. A mí me confronta esta palabra, le digo honestamente. Sí. Entonces, hermano, muy bien. Este verso o estos dos versos reflejan, repito, dos peligros. El primero es la filtración de falsos líderes que aparentarán ser piadosos, pero son enviados de Satanás para intentar destruir el rebaño del Señor. No lo destruyen, pero pueden destruir una congregación. Sí. Es decir, el rebaño, la iglesia del Señor, nadie la va a destruir, pero pueden hacerle daño a una congregación. El segundo peligro es la apostasía que se produciría a lo interno de la iglesia. Noten lo que dice acá el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿De dónde vienen? De afuera. Y el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán, dice, hombres que hablen cosas perversas. Aquí estamos viendo, primero, la filtración de falsos líderes, y segundo, es la apostasía que se produciría a lo interno de la iglesia de Cristo, donde se levantarán personas que de forma engañosa y muy sutil harán que algunos quiten la mirada de Cristo para seguirlo a ellos. Pero no es que le van a decir a la gente, deje de creer en Cristo y sígame a mí. No, es de forma sutil. Y yo voy a leer esta cita, pero quiero que usted la busque para que veamos cómo Pedro, el apóstol Pedro, busquen segunda de Pedro, capítulo 2, cómo el apóstol Pedro explica esto mismo que acabo de decir. Segunda epístola de Pedro, llegando a Apocalipsis, como 4 hojas antes de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 2. Miren cómo aquí el apóstol Pedro explica esto con tanta claridad. Verso 1 hasta el verso 3. Miren lo que dice acá. ¿Encontraron todos? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Con tantos engañadores, ¿qué dice la gente? ¿Y quién va a creer en los cristianos? Mire lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán que mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro aquí está resumiendo lo que Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, allí en la ciudad de Mileto. Como en medio, y déjenme decirle que esto es un peligro histórico, ya pasó en la historia y sigue pasando. Sí. Y los tiempos que estamos viviendo, Todavía. esto está escandaloso, hermano. Es horrible ver cuántas cosas están pasando y la gente no abre los ojos porque lo que hay es comezón de oír. Comezón de oír. Hay gente que lo que anda buscando es lo que es espectacular. Me río porque
Hay cosas que son de sentido común y uno dice, ¿cómo la gente puede caer en algo así? Tonto, con la otra palabra, con E. En una iglesia donde caía oro y diamante, le quitaron el local por falta de pago de renta. El líder oraba y caía oro. Y habían gente testificando. Oraban y en la mano de la gente caía oro y diamante. Y lo desalojaron porque estaban atrasados con la renta del lugar. ¿Le hace sentido común eso a usted? Y aún siguieron. Oh, que Y si creció siguen, más. que si siguen. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana le gusta que lo engañen. Acá un caso, este todavía es más escandaloso. Acá en Miami había un predicador que él decía que él era Jesucristo hombre. Y él decía que era Jesucristo y murió de una cirrosis hepática porque le encantaba el alcohol. Y él era Jesucristo hombre. Murió y ahora la esposa se levanta y dice, ¿quién le ha dicho a ustedes que Jesucristo era hombre? Jesucristo es mujer. Yo soy Jesucristo. Y ahí tienen los seguidores. Se llama Lisbeth y se puso Melquisedec. Lisbeth Melquisedec, la puedo buscar. Y ahí está la cantidad de gente. Pero pastor, una pregunta. ¿Será que en los días finales la mayoría de la iglesia habrá ocurrido la apostasía? Sí. Porque es que Sí. Es que es siguen bíblico. multiplicándose Sí. en todos lados. Recuerden que la apostasía no es solo un tipo de doctrina que puede afectar a un grupo, digamos, de iglesia. Va a afectar en todo lugar y de diferentes maneras, de diferentes formas. Y porque recuerden, hermanos, que nosotros no luchamos contra sangre y carne, dice la Biblia, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es contra un enemigo que utiliza dos armas poderosas, la mentira y el engaño. Es especialista, es tan hábil que engañó a los ángeles y los sedujo a rebelarse contra Dios. Él se rebeló contra Dios y engañó a los ángeles, mintiéndoles. Entonces, tiene capacidad para mentir. Vamos a concluir, hermanos, esta noche leyendo los versos 31 y 32. Hechos 20, versos 31 y 32. ¿Y que lea? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo reitera el cuidado y la vigilancia espiritual que debían tener ellos en aquel tiempo y nosotros hoy. Esta palabra es para nosotros. La expresión que Pablo usa aquí con lágrimas puede ser una referencia a las muchas dificultades que él vivió. Pero a pesar de ellas, nunca dejó de animarlos. ¿Qué Pablo les estaba enseñando a ellos? Hacer lo mismo. Pablo les estaba diciendo, miren, ustedes han visto, y yo les pregunto, hemos estado estudiando el libro de los Hechos ya por más de un año. ¿Hemos visto a Pablo padecer? ¿Recuerdan algo que Pablo haya pasado? De todo. De todo. Y sin embargo, ¿cómo vemos a Pablo siempre?
¿Eh? En Listra lo apedrearon tanto que dice que lo arrastraron creyendo que estaba muerto. Y los hermanos se reunieron, oraron por Pablo, se levantó. ¿Y para dónde fue Pablo? Sí, Adentro de la ciudad, otra vez. ¿Y qué le dijo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Animando a los hermanos. El hombre estaba golpeado y él está animando a los hermanos. Qué bueno es cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé esa fuerza y creamos esa situación para de repente olvidarnos de nuestras cosas y glorificar a Dios a pesar de ellas. A pesar de las dificultades, Pablo les estaba enseñando a hacer esto. Y por eso ven esa expresión que dice que con muchas lágrimas, ¿verdad? Dice que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. ¿Qué es lo que es amonestar? Levantar el ánimo. Corregir, pero para levantar el ánimo. En República Dominicana hay una expresión que se usa que es boche. Le dieron un boche. Un boche es cuando un regaño, pero de mala manera. Y yo recuerdo cuando crecía, había una hermana, esa hermana, eso era lo que le daba a todo el mundo. Boche. Y ella decía que eso era amonestación. Pero amonestar es corregir, pero para levantar el ánimo. No es dar golpe a los demás. Y Pablo dice que él se mantuvo que amonestando ¿cómo? Con lágrimas. Es decir, yo los estoy amonestando a ustedes para que ustedes suban el ánimo, noten la que yo he pasado. Les estaba enseñando a hacer lo mismo, a decirle, ustedes van a pasar situaciones difíciles, pero recuerden, deben mantener el ánimo y deben de levantar el ánimo de los demás. Eso es lo que Dios espera de cada cristiano. Porque la pregunta es, ¿vamos a tener dificultades? Y cuando tengamos dificultades, ¿Dios se fue? ¿Él está con nosotros? Igual. Entonces, Él no puede dar la fuerza. Pero es importante de que el cristiano viva esto, que el cristiano siembre esto en su corazón. Es lo que Pablo aquí en este punto le está señalando. Concluye esta sección diciendo que solo debían depender de Dios y vivir a través de su palabra. Noten el verso 32. Os encomiendo a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, la dependencia de la palabra. Es lo único que nos da fuerza, hermano. Porque ¿quién de nosotros en algún momento no piensa que Dios lo ha abandonado? Que Dios no lo escucha. Pero, ¿qué hace esa palabra? Que nos levanta, nos revive. Por eso el cristiano debe de acudir todos los días a la palabra, porque es la fuente de nuestra fortaleza. Aquí está lo que usted y yo necesitamos todos los días para levantarnos con fuerza, porque en nosotros no hay fuerza, pero en la palabra hay poder. Esta palabra está llena de poder, llena de autoridad. Conocer la palabra es vital para el cuidado propio y poder ayudar a los demás a creer solo en la verdad de Dios. Conocer la palabra es vital para poder diferenciar una cosa: la verdad del error. ¿Cómo podemos diferenciar en este tiempo la verdad del error? ¿Cómo? A través de la palabra. De otra manera, cualquiera de nosotros se puede confundir. Pastor Abreu. Sí, hay una
es algo práctico, una pregunta bien práctica, que uno lo ve en la misma congregación. A veces actitudes e imprudencia de muchos de nosotros. Porque si la palabra nos dice que si alguno es encontrado en una falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. Pero muchas veces uno ve en la misma congregación, dentro, habiendo hasta personas extrañas, que personas actúan de una forma y hablan, hermanos, que traen hasta división. ¿Qué hacer frente a una situación así? Eso, Y son prácticas, mi hermana, sí. sobre todo hablando de situaciones que... Eso amerita un tema especial aparte Bueno. para analizar ese punto, porque sería un tema largo para analizar. Ahí hay varias vertientes que se unen, que bueno. Así que yo creo que esos son de los puntos que podemos anotar para que cuando terminemos esta serie los revisemos. Amén. Bueno. Así que vamos a anotar ese punto. Porque recuerden, hermano, perdón, cuando terminemos de estudiar este libro, vamos a revisar una serie de cosas. Así que, Abreu, sería bueno anotar esto para que fácilmente se nos olvida y podemos dedicar una noche a analizar este punto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún? Hermano Antonio, anótelo, sí. Él dijo, él fue que entonces anótalo ahí para que lo tenga pendiente. Es que yo tengo un asistente. Bueno. Sí, ya. Mira, el asistente se lo olvidó ya. Esto. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer cuando se da un mal testimonio, verdad? En medio de personas, se le da un mal ejemplo, aún en medio de la congregación. ¿Por qué? ¿Y qué hacer? Un tema muy interesante para tratar. Entonces yo le invito, los viernes estamos tratando con relación a la membresía de la iglesia, es como el tema, pero que abarca todas esas situaciones con relación al libro de los Hechos, de cómo confrontar. Muchas veces uno ve personas que se resisten y lo que hay que hacer, usar la prudencia. Dejarlo tranquilo, orar y encomendarlo en la mano del Señor. Pero si esto persiste, ya uno sabe. Pero los viernes estamos sistemáticamente enseñando estas verdades. Amén, amén, mis hermanos. Pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. La próxima semana vamos a concluir con este capítulo 20 del libro de los Hechos.